La época de oro del cine mexicano dio muchas estrellas, como el actor Joaquín Pardavé. Con su talento, chispa y carisma, llenó escenarios y la pantalla en varias producciones desde niño. Pero en 1955 se anunció su muerte, suceso que hasta la fecha no ha quedado claro y sigue siendo un misterio como salido de una película de terror. Joaquín Pardavé Arce fue un actor, director, compositor y guionista de la edad de oro del cine mexicano. Es bien conocido por protagonizar y dirigir varias películas de comedia durante la década de 1940. En algunas de ellas, Pardavé trabajó con una de las actrices más famosas de México, Sara García, en El Baizano Jalil y La Familia Pérez, entre varios otros éxitos. Ambos actores tenían química en la pantalla y se caracterizaban por interpretar una gran variedad de personajes cómicos, desde extranjeros libaneses a mexicanos de clase media. Quizás la fama de Joaquín Pardavé Arce entre los años 1900 y 1955 como director de cine y como actor cómico se opacó un poco su nombre como compositor. Sin embargo, Pardavé fue uno de los grandes autores de música mexicana en los años 20 del siglo pasado, uno de los primeros compositores de bolero en México. Logró abarcar géneros como el foxtrot, los valses, las polcas, los boleros, los guapongos, las guarachas, los corridos, los tangos, las rancheras, las operetas, los danzonetes, el cha-cha-cha, las canciones infantiles, incluso el rock and roll. Conozcamos su historia desde el inicio. Quiero aprovechar esta breve pausa para mencionarte que si te gustan videos documentales y relatos misteriosos, puedes suscribirte a mi canal y ver más contenido así. Joaquín Pardavé Arce nació en Pénjamo, México, el 30 de septiembre de 1900. Era hijo de los inmigrantes españoles Joaquín Pardavé Bernal y Delfina Arce Contreras. Ambos actores de teatro en Pénjamo, Guanajuato, llegaron a México con la compañía teatral Betril. Su padre fue primer actor y barítono, y Joaquín nació durante una gira donde actuaban sus padres. Entre los parientes cercanos de Joaquín figuraron Felipe y María Teresa Montoya, una de las más destacadas actrices de México y de quien Joaquín era primo hermano. Como dato curioso, uno de los primeros empleos del actor fue como telegrafista de ferrocarriles nacionales. Tras la muerte de su madre, Joaquín se fue a Monterrey. En 1919 su tío Carlos Pardavé, también actor, lo llamó y en abril de ese año debutó en el Teatro Ideal, formando parte del elenco de la obra Los hijos del Capitán Grant. Inició así de manera oficial su carrera artística, una carrera que sería muy brillante y prolífica. Más tarde actuó en el teatro al lado de Leopoldo Baristain. Luego llegó al Teatro Casino, donde empezó a formarse al lado del empresario dueño y bohemio Pepe Campillo. En el teatro de revista fue uno de los grandes haces junto con el actor mexicano Roberto El Panzón Soto. También triunfó en el Teatro Esperanza Iris y en el Palacio de Bellas Artes. Figuró en el reparto de la gran revista Rayando el Sol. Joaquín fue admirable en todas sus caracterizaciones escénicas. Siempre lucía con un maquillaje impecable. Fue un cautivador del detalle para lograr sus creaciones. Cuando tuvo que dar vida a don Porfirio Díaz en la revista Recordar es Vivir, el actor se pasó semanas estudiando su personaje. Observaba con detenimiento sus fotografías y posaba ceremoniosamente ante un espejo. Esa obra fue estrenada en el Teatro Lírico y logró un triunfo impresionante. Brillaba con luz propia en el ámbito teatral. Fue un actor multifacético, gracioso pero soberbio en su comicidad. Amaba aquel ambiente de reflectores y bambalinas. Hizo giras al extranjero y luego incursionó en el cine, que fue su consagración como actor en el film México de mis recuerdos, y también en su simpático papel del Baizano Jalil. Tuvo la habilidad de observar y llevar a la escena con admirable realismo, tipo de gallegos, árabes o chinos. Filmó cerca de 73 películas y fue también director de escena. Compuso bellas melodías con un sabor a las raíces culturales de México. En 1925 conoció a Soledad Rebollo, cantante y actriz de teatro en donde Pardavé trabajaba.
El 26 de octubre de ese mismo año se casaron. Soledad se convirtió en el amor de su vida, su inspiración floreció y escribió para ella canciones como Plegaria, Bésame en la boca, Negra consentida. Esta última canción le dio muchas satisfacciones. En 1955 Joaquín filmaba 2 películas al mismo tiempo, Club de Señoritas y La virtud desnuda. Su ritmo de trabajo era incansable, no se sometía a un régimen especial de salud, a pesar de que era hipertenso. Él disfrutaba cada momento de su vida al lado de su familia, le gustaba mucho estar en el hogar, cuando sus compromisos cinematográficos se lo permitían. Joaquín y Soledad no tuvieron hijos, aunque tiempo más tarde un supuesto hijo, fruto de un amorío con una mujer a quien conoció en Aguascalientes, irrumpe en la vida de Pardavé. Como dije anteriormente, el actor y guionista estaba casado con Soledad Rebollo y durante su matrimonio no tuvieron hijos. El actor por entonces gozaba de gran fama y tuvo un llamado para acudir en Aguascalientes a una feria donde se presentó como cantante. Fue en este lugar en el que conoció a Angélica Ferrer, con quien sostuvo un fugaz romance. Producto de este amorío nació en 1943 en Jalisco Miguel Campos Ferrer, quien fuera el único hijo del actor. Sin embargo, este regresó a la Ciudad de México dejando atrás las aventuras que habría tenido cuando aún estaba casado. Angélica Ferrer se casó luego con Teodoro Campos, quien reconoció al niño y le dio su apellido. Aunque su matrimonio no funcionó y la mujer viajó a San Ignacio Río Muerto, donde dejó al menor al cuidado de sus abuelos. Cuando Miguel Campos Ferrer tenía 11 años, el actor viajó hasta el lugar donde vivía para tratar de enmendar su error y reconocerlo. Aunque trató de llevarlo con él a la ciudad, sus abuelos se negaron señalando que ya se habían encariñado con él. Aunque entre los planes del actor estaba volver por su hijo para registrarlo, murió antes de cumplir su deseo. Un hombre identificado como Octavio Ortega Leite contactó a los abuelos del menor para que lo llevaran y reclamaran lo que era suyo, pero estos se negaron argumentando que al niño no les faltaría nada. Miguel Campos siempre vivió en el campo, donde se casó y tuvo a sus hijos y nietos. El 20 de julio de 1955 era un día caluroso de verano en la Ciudad de México y las calles estaban llenas de vida y bullicio. Pero hubo algo que consternó a todos. La noticia de la muerte de Joaquín Pardavé Arce dejó a todos en shock. El talentoso actor, músico y compositor había sido llamado para rodar algunas escenas en una película y, como siempre, estaba dispuesto a dar lo mejor de sí mismo en cada uno de sus proyectos. Pero desafortunadamente la muerte lo sorprendió sin avisar, dejando un vacío en el corazón de la comunidad artística y del público en general. La noche anterior, el actor jugaba boliche con varios sindicalistas en la sección de técnicos y manuales en la calle Versalles. Bromeaba con ellos, pero en un momento comenzó a sentirse cansado y algo mareado. Entonces decidió retirarse a su casa. Cenó con su esposa y sus sobrinos, a quienes amaba como si fuesen sus hijos. Más tarde se fue a descansar, se dio un baño y luego se dirigió a su habitación. Se despertó cerca de las 3 de la mañana y le dijo a su esposa que se sentía muy mal, que le dolía mucho la cabeza. Ella vio en su esposo un gesto de angustia que la preocupó. Joaquín llevaba sus manos a la nuca y sus ojos se cerraban por el dolor. Se incorporó para sentarse al lado de la cama, abrazó a su esposa y cayó al suelo. No hubo tiempo para ser llevado al hospital. Todo fue instantáneo. Un derrame cerebral había terminado con la vida de Joaquín Pardavé. Destacadas figuras del cine despidieron al actor, mientras una copiosa lluvia se derramaba sobre el Panteón Jardín. Cientos de artistas habían desfilado por la capilla ardiente, al igual que el público al que hizo llorar y reír. En aquel entonces tenía 55 años de edad y sus familiares informaron que la causa de su muerte había sido un derrame cerebral. Sin embargo, tiempo después surgió el rumor de que lo habían enterrado vivo. La razón: de acuerdo con la historia popular, el actor padecía catalepsia, una enfermedad que deja el cuerpo inmovilizado, presentando síntomas de una muerte como no registrar signos vitales. No obstante, el paciente se encuentra en un estado consciente, despertando en cualquier momento. Por esta razón, las personas que sufren esta dolencia siempre tienen el mismo médico de cabecera para poder detectar con precisión el momento del deceso.
El día 23 de julio de 1955, el diario La Prensa de México, periódico famoso por tener notas sensacionalistas y por su contenido editorial enfocado en el morbo y el escándalo, aprovechó la condición cataléptica del actor para crear este rumor que se convirtió en una leyenda urbana. De hecho, se dijo mucho tiempo que este periódico y 3 diarios más se pusieron de acuerdo para difundir e insistir con la historia. Se dijo que el médico que lo atendía se encontraba fuera del país, así que lo revisó un médico inexperto, llegando a la conclusión de que el actor parecía estar muerto. Por lo tanto, fue declarado muerto y enterrado de forma convencional. Una de las versiones fue que después del entierro, sus familiares estaban tratando de realizar los trámites de su testamento, cuando se dieron cuenta que uno de los documentos quedó dentro del pantalón del actor, así que decidieron desenterrarlo y cuando abrieron el ataúd, cuenta la leyenda que encontraron el cuerpo boca abajo con restos de piel en las uñas, como señales de supuesta tortura al intentar salir de la caja, y el rostro destrozado por la desesperación de no poder moverse. Otra versión que circuló en paralelo fue que el actor días antes había comprado un billete de lotería que había resultado ganador. Al parecer, Pardavé era asiduo comprador de billetes de lotería, pero el boleto premiado había sido enterrado junto al actor como símbolo de su afición. Después de un intenso debate, sus familiares resolvieron que debían exhumar el cuerpo para hacerse del premio al que se sentían merecedores. La familia de Pardavé contrató un equipo que los ayudó a desenterrar el cuerpo. El equipo contratado sacó la tierra y quitó las cosas que protegían el ataúd para posteriormente abrir el féretro. Al retirar la tapa vieron algo escalofriante. La tela que cubría el ataúd estaba manchado de sangre. El actor estaba boca abajo. Su cara tenía gestos de horror. Los dedos de la mano estaban entumecidos, como en un gesto de querer rasgar o golpear el féretro. La tercera historia que acrecentó el mito de su muerte fue la que supuestamente relató la actriz Ninón Sevilla, la cubana que triunfó en México con sus bailes y gran talento. El día que murió Pardavé, Ninón acudió temprano al llamado, pues era común que llegara antes para ser peinada, maquillada y vestida. Sin embargo, se cuenta que lo primero que vio la bella actriz al entrar a los estudios fue a su compañero. Ella iba acompañada de su chofer, a quien de hecho le comentó: "Mire qué temprano llegó don Susanito", como era reconocido el actor por su personaje. Después de unas horas, y al ver que no aparecía por ningún lado Pardavé, pensó que se había dormido en su camerino, hasta que alguien se le acercó y le contó lo que había pasado, advirtiéndole que no quería ponerla mal y revelando que Pardavé había muerto en la madrugada. Pero, ¿qué es la catalepsia? ¿Es posible que alguien sea enterrado vivo? La sesión de salud de la agencia española EFE señala que la catalepsia es un trastorno que puede estar provocado por una enfermedad del paciente, una alteración neurológica o por intoxicación de determinados fármacos, como ansiolíticos y antidepresivos, que como efecto secundario pueden acarrear una depresión respiratoria. Para ese medio, un especialista llamado Andrés Santiago, subdirector de la Escuela Profesional de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid, indicó que las catalepsias son muy variables. Hay personas que pueden oír, pero no pueden reaccionar, y en otros grados más profundos, por más que estimules, no se produce una respuesta aunque la persona esté viva. Además, existe otro trastorno de orden neurológico conocido como esquizofrenia catatónica, que es muy similar a la catalepsia. También con F indica que se trata de un trastorno neurológico que cursa con rigidez o postura forzada y falta de respuesta a estímulo, pero que está provocado por una alteración neuropsiquiátrica. Otros portales señalan que incluso podrían darse casos mínimos de reacción, aunque un encefalograma arrojaría dicha condición con la que un psiquiatra es capaz de detectar y saber que el paciente no está muerto. La medicina forense también indica que tanto la catalepsia como la esquizofrenia catatónica no muestran los rasgos predominantes de la muerte. Es decir, cuando uno está en estado cataléptico no disminuye su temperatura gradualmente y tampoco aparecen signos de deshidratación, por lo que hoy en día cualquier médico tendría que reconocer estos gestos propios de la muerte en las personas. Su familia siempre desmintió el rumor y lamentó la falta de respeto hacia tan querido artista, y se aclaró en su momento que su cuerpo nunca fue exhumado.
Uno de sus sobrinos explicó que todo se trataba de una mentira, pues Joaquín Pardavé murió en realidad de un derrame cerebral, hecho que constató su médico de cabecera que sí se encontraba en la ciudad. Pero el mito de la muerte de Pardavé no fue el único. La época de oro del cine mexicano está cubierto por un velo de misterio y romanticismo, al que no se han sustraído las descabelladas teorías sobre sus estrellas. Una de las teorías más sonadas de la época del cine de oro de México es de Pedro Infante, el ídolo de Guamuchil. En realidad no falleció en un accidente, sino que decidió fingir su fallecimiento para alejarse del ojo público. Existen diversas versiones de su supuesto paradero tras haber sufrido el percance, pues sus restos quedaron irreconocibles en el lugar del accidente. Una de ellas es que supuestamente el cantante fingió su muerte por la vergüenza de las graves quemaduras en el rostro y las fuertes lesiones que le impedían caminar. Si quieren saber más de este enorme artista, en el canal ya hicimos un video sobre él. Allí se explica todo a detalle. Me gustaría que me dejaran en los comentarios algún secreto de los actores mexicanos que conozcan, alguna teoría o un misterio de la época de oro. Lo voy a estar leyendo.